agradecemos mucho su tiempo y el haber compartido con nosotros la temática, la problemática. Gracias, Carlos. Y entonces, el trabajo se hizo por todo el grupo y cada uno de los 4 equipos que conforman el grupo seleccionó a un representante para hacer esta presentación. Y son ellos. Entonces, les cedo la palabra. Adelante. Buenos días, somos el grupo 201 y le vamos a presentar acerca de los desafíos en la recuperación de carotenoides y lípidos a partir de rotadura glutinis. Bueno, nuestra problemática general radica en la creciente preocupación por los efectos adversos de los pigmentos sintéticos sobre la salud humana y el medio ambiente, por lo cual se ha impulsado la búsqueda de pigmentos naturales, como lo son los carotenoides en microorganismos. Y bueno, estos procedimientos representan limitaciones técnicas, por lo cual es necesario buscar alternativas, ya que esto dificultaría su competitividad contra los pigmentos sintéticos o químicos. Y bueno, aunque se han hecho avances en la producción de carotenoides en levaduras, sigue habiendo desafíos en la recuperación óptima de estos, como en las etapas de recuperación y purificación, por lo cual es necesario buscar eficientar procesos de ruptura y de extracción para que estos procesos puedan ser viables y escalables en un futuro. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Principalmente durante todo este procedimiento tuvimos distintos objetivos a lo largo de cada etapa. Empezando con el primero, que sería modificar el medio efectivo en una relación de carbono-nitrógeno 21. Esto con el fin de evaluar qué tan eficiente es la producción de carotenoides a estas condiciones. Como siguiente tenemos que establecer condiciones de cultivo, esto es más en el lote alimentado, para tener una alimentación controlada con las especificaciones de oxígeno disuelto entre 20 y 40% de saturación. Esto con el propósito de inducir a nuestra levadura a la producción de carotenoides y aumentar la biomasa. Además tenemos la extracción de lípidos y carotenoides por medio de los solventes, que en este caso fueron elegidos, el hexano y la acetona. Y finalmente tuvimos que evidenciar la presencia de lípidos a través de la saponificación, esto con el fin de que tan viable era nuestra muestra y que presentaba que dieran ese tipo de función. Para la justificación es importante comprender el por qué se usa esta tendencia de ahora a impulsar los carotenoides de forma natural, ya que actualmente existe mucha demanda y la mayoría de estos pigmentos son sintéticos. Esto quiere decir que son derivados del petróleo y comúnmente aquellos productos que son derivados de este compuesto resultan ser no son renovables y representan tener un impacto negativo tanto ambientalmente como también al momento de manipulación en cuestiones de salud humana. Es por ello que se busca hacer énfasis en la creación de nuevos pigmentos naturales, como pueden ser su obtención de animales, de plantas, microorganismos, siendo estos últimos los más relevantes dado que aportan distintas características como son propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y en cuanto a la metodología, este fue el procedimiento seguido en base al todo el grupo, iniciando primero con la inoculación de nuestros tubos, de nuestros matraces y posteriormente de nuestro reactor. Esto en base a la levadura de rotadura glutinis. Y se inició la primera fermentación, en cuyo objetivo fue evaluar qué tanto se consumía el sustrato y sobre todo ir monitoreando qué tanto iba subiendo la densidad óptica. Y al terminar esta primera fermentación, se inició la segunda fermentación, que ya era por un lote por el medio de la alimentación, en el cual el objetivo es justamente inducir estos pequeños shocks para proporcionar a nuestra levadura una alimentación y que fuera mucho más propensa a producir nuestros metabolitos. Una vez terminada esta fermentación, se procedió al microfiltrado por la membrana de VivaFlow a 0.2 micras. Esto con el fin de tener una mayor recuperación de biomasa en el reestructuramiento y sobre todo estuviera lista para... Esta fue trabajada una vez terminada el filtrado para aumentar la concentración, que estuviera mucho más concentrada y tener más cantidad de producto. Fue trabajada bajo una superficie lista para congelación a menos 20 grados y esta posteriormente fue llevada a la liofilización para secarse. Una vez terminado esto, el método de extracción de lisis celular se usó con ácido clorhídrico, esto más que nada para desestabilizar la membrana y fuera mucho más fácil obtener los compuestos intracelulares. Para el método de extracción se utilizaron los solventes de hexano y acetona,
que fue el protocolo seguido, y en base a esto se mezclaron junto con los carotenoides y lípidos presentes, y en base a esto se procedió a la extracción de cada uno por medio del rotador. Finalmente se observó una separación de fases por medio del filtrado, también se aforó la muestra y se evaluó si era viable para la saponificación. Una parte muy importante del reto es el medio de cultivo. Y como mencionamos en la parte de objetivos, hicimos un ajuste 20-1 carbono-nitrógeno, específicamente una relación másica, en el cual en el medio se aporta el carbono a partir de la glucosa y el nitrógeno a partir del sulfato de amonio, como se ve aquí marcado. Ok, entonces, ¿cómo es que se producen los carotenoides a partir de nuestra levadura Rhodothrula glutinis? Pues, bueno, lo primero que pasa es que la enzima HMG-CoA reductasa sintetiza el ácido mevalónico y posteriormente la enzima fitoenosintasa convierte el geranil pirofosfato en el fitoeno. Después la fitoeno reductasa, como su nombre lo indica, reduce el fitoeno y lo convierte en licopeno, y por último la licopeno ciclasa cambia la estructura del licopeno y hace estructuras cíclicas, como sería el betacaroteno. Otra parte muy importante de estas rutas metabólicas es la de los lípidos. En este caso, esta comienza cuando el nitrógeno se acaba en el medio cultivo. De esa manera, activando la AMP desaminasa, que degrada la AMP para producir más nitrógeno. Esto, a su vez, inhibe la isocitrato de deshidrogenasa, lo cual libera isocitrato debido a que se empieza a acumular, activando la ATP citratoliasa, que metaboliza el isocitrato en acetil-CoA y colaxetato. A partir de carboxilación y la síntesis de ácidos grasos, la enzima de síntesis de ácidos grasos se convierte en una ácido graso. Uno de los resultados, recapitulando un poco, esta es la parte de fermentación, donde podemos observar los resultados divididos en dos partes. Primero, la relación de glucosa-biomasa, donde podemos observar una fase exponencial, llegando a una cantidad de 25 gramos por litro de biomasa, y el hecho de que la glucosa se mantuviera en cero a lo largo de toda la fermentación representa que al ir agregando los pulsos de glucosa, nuestro microorganismo se lo fue acabando casi luego, lo que es algo bueno. Aquí podemos ver el inicio de la fase alimentada. Esta parte que es un poco diferente en cuanto a los límites de oxigenación es porque estamos haciendo ajustes, probando las partes de la alimentación, el reposo varias veces, hasta llegar a un estándar de 15 segundos de alimentación por 300 segundos de reposo, en el cual podemos ver que ya se mantuvo entre los 20 y 40% de oxígeno disuelto, cumpliendo nuestros objetivos. En este caso podemos ver la absorbancia de la biomasa junto con la absorbancia de los carotenoides. Es importante decir que a simple vista el medio de cultivo ya se vería muy amarillo, porque es una medida un poco más empírica. Sin embargo, aquí podemos ver la relación entre biomasa y carotenoides, la cual es alta. Bueno, y una vez que acabó la etapa de fermentación, se pasó a la concentración de biomasa, la cual se realizó con una microfiltración con una membrana de 0.22 micras. Y bueno, también se sacó el factor de concentración utilizando el volumen inicial y el volumen final, el cual fue de 2.1 litros y 430 mililitros respectivamente, y se obtuvo un factor de concentración de 4.88. Y bueno, luego esta biomasa ya concentrada se pasó a una charola y se metió a congelación para que sea un antecedente de la liofilización. Esta fue a menos 20 grados por 24 horas y la liofilización se dio a cabo a menos 20 grados Celsius por 24 horas, y luego se subió la temperatura a 10 grados Celsius por 4 horas a una presión negativa de 480 mililitros. Y bueno, esta fue la biomasa liofilizada. Esta se deshidrató desafortunadamente, parece pleido. Y bueno, esa Bueno, ahora sí, la parte de la lisis, como mi compañera acaba de mencionar, los gramos obtenidos totales fueron de 43 gramos. Sin embargo, para hacer la parte de la lisis solamente se tomaron 20 gramos de estos totales. Y posteriormente, para lograr hacer la lisis, se hizo una solución acuosa de 200 mililitros, la cual estaba compuesta a partir de 40 mililitros de ácido clorhídrico a 2 molar, y pues los 160 mililitros restantes eran de agua destilada. Posteriormente se sometió a una agitación con calor de 60 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Bueno, pues en esta imagen
imagen se puede ver como después de la etapa final de la lisis, y posteriormente lo que se hizo fue que se hizo la extracción líquido-líquido con los solventes orgánicos, que fue la acetona y el hexano, pero en esta imagen vemos claramente como esta separación de fases. Esta solamente es acetona, pero la separación de fases de la lisis con acetona. Después de esta mezcla de hexano y acetona, se pasó a través del filtro Buchner y pues obtuvo un filtrado que pues desde ahí ya nos estaba dando un poco de colorcitos naranjas, que era como blanco, y posteriormente para lograr sacar nuestros solventes orgánicos y concentrarlo más, se pasó por el rotavapor, y las condiciones de fueron que fue 100 revoluciones por minuto, la temperatura de 63 grados centígrados, que es la de evaporación del hexano, y esto nos tomó como 10 minutos más o menos, porque la verdad es que se evaporó muy rápido. Y con esto tuvimos un resultado de una concentración de tanto lípidos como de carotenoides, pero en un menor volumen, que fue de 19 mililitros. Y ahora sí la parte que nos interesa. Oh, ¿Qué pasó? Perdón. Ok. Bueno, se volvió a pasar por el rotavapor para todavía concentrar más pues nuestra mezcla, y después en una probetita de 10 mililitros se puso agua destilada. En el momento en el que se le estaba colocando, literalmente las dos fases se notaron muchísimo, ¿no? Donde podemos ver que los carotenoides se fueron con el hexano y los lípidos pues se quedaron en la parte acuosa, y empezábamos a ver un poquito como de burbujeo ahí, como de así que burbujitas, y pues podemos ver esa parte. Y después los carotenoides fueron extraídos y bueno, se depositaron con lo demás que había quedado con el hexano. Y ahora sí, esta mezcla que nos quedaba solamente de lípidos en la fase acuosa se combinó con 10% del hidróxido de potasio, y esta mezcla la pusimos en baño María con agitación de 62 grados, más o menos en eso llegó el baño María, unos 30 minutos, igual en una barrilla. Y bueno, después obtuvimos este matracito que se ve, y ¿dónde está la sorpresa? La parte padre es que literalmente la empezamos a agitar y pues justamente se veía el burbujeo, que pues podemos ver como de, pues sí, es como jaboncito, y aparte nos cayó un poco en las manos y se sentía como esa parte. Y siguiente parte. Y bueno, esto, lo siguiente es como basado en literatura, porque según estudios, los aceites que producen la rotulura en glutinis son el ácido oleico, el ácido lineico, otra vez, y el ácido palmítico. Pero bueno, cuando hace reacción con el hidróxido de potasio, pues tenemos unos resultados diferentes, más pues el glicerol, ¿no? Entonces, esos son los compuestos que creemos que podrá llegar a tener pues esa sustancia, nada más que pues no es oficial, está basado en literatura, ¿no? Pero bueno, ya como conclusión, pues siguiendo este procedimiento previamente planteado, se pudo hacer la separación y la recuperación individualmente de tanto los lípidos como de los carotenoides, lo cual se evidenció con la saponificación de los lípidos, y bueno, el análisis que realizamos para ver los carotenoides pues era un simple análisis visual gracias a su característica coloración. Y pues este protocolo evidencia que es efectivo para la eficiencia de extracción de carotenoides y de lípidos. Y finalmente, en cuanto a perspectivas o puntos de mejora, es bien claro que también hay mucha pérdida de producto en cada fase. Entonces, se busca más que nada profundizar en el tema sobre la investigación de protocolos, de los cuales sean distintos tipos de extracción y sean mucho más eficientes para no tener tanta pérdida de producto. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, del procedimiento, donde observamos que hubo más pérdida fue justamente en la etapa acuosa, donde se pierde más producto, y además se busca principalmente, otro conjunto de mejora, buscar otros puntos de cómo cuantificar el volumen de carotenoides, dado que no tuvimos un volumen muy certero. Entonces se busca fortalecer más que nada esta área de mejora para ver las medidas un poco más acertadas de cuantificación. Y esto sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Y pues tocan las preguntas. Pues muchas gracias por su presentación. Me queda claro que hicieron todo lo que les había comentado, que me
ayudaran. Entonces, muchas gracias. Dieron unos resultados que yo considero son bastante buenos, exploratorios para mí, me ayudan bastante. Tengo algunas preguntas. Durante su proceso, ya que lo pudieron desarrollar, ¿ustedes dónde consideran que se perdieron mayor cantidad de productos, tomando en cuenta carotenoides y lípidos en conjunto? ¿En qué parte del proceso perdieron más? Yo creo que justamente en la parte del filtrado con el de Burner, como teníamos que mojar un poco el filtro antes de verter la mezcla, mucha ahora sí que del agua se pasó. Entonces podemos ver como justamente estas dos fases, y para sacar como los carotenoides de esa parte, siento que tal vez mucho por no querer como llevarnos más agua y que nos volviera a pasar lo mismo, dejamos mucho ahí. ¿Y consideran que no perdieron, por ejemplo, en la ruptura? ¿Cómo les fue la ruptura? Pues durante la ruptura sí facilitó bastante el momento de aplicar el ácido clorhídrico. Sin embargo, también pienso que sí hubo mucha pérdida de producto. O sea, por ejemplo, su biomasa quedó blanca. De donde extrajeron los carotenoides y los lípidos. No, sí quedó. Sí quedó naranja. Ok. Y las condiciones que les pasé de temperatura y el ácido, ¿consideran que sí funcionó para ustedes? ¿O qué mejorarían de esa parte? Bueno, yo a lo mejor aumentaría la concentración de la molaridad y dejaría más tiempo de extracción, ¿no? Para asegurarnos que más células de la biomasa puedan ser rojas y para usar los carotenoides. En su diapositiva me parece que la 10. Ahí, chicos, en esta figura que tienen de este lado, su fermentación en la hora 0 empezó en 0 de oxígeno, ¿o dónde empezó su fermentación? Su fermentación no sería como ya donde sube el oxígeno y donde empiezan a tener como a bajar. El eje estaría, el 0 tendría que estar como por acá, ¿no? Es que Sí, ¿no? A lo mejor recortarle un pedacito, hacerla más grande y poner los ejes como... ¿no? Muy bien. ¿Qué filtro utilizaron para el Burner? ¿Se acuerdan cuáles eran las características del filtro? Era un Webman de punto 7 ese filtro. Ok. No es cierto. Ese era el que estaba en las indicaciones. Nada más que la verdad es que no me acuerdo del tamaño del poro que era, pero como era más grande que el de punto 7, le tuvimos que poner ahora sí que 3 capas del filtro para que justamente lográramos llegar a un diámetro parecido del poro. Porque si no había el punto 7, entonces tuvimos que. La verdad es que no me acuerdo bien del tamaño del poro, pero tuvimos que poner 3 para que se quedara lo más posible. Vale, ese tipo de cambios que ustedes implementaron creo que son los más valiosos para mí, para saber cómo es que sí les salió a ustedes, para que en el futuro también me salga, ¿cierto? Esto que me dieron, no entendí bien, ¿estos son los lípidos? Sí, o sea, es como la parte sapronificada, o sea, es como los lípidos en mezcla de 10% de hidróxido de potasio. Y entonces ustedes extrajeron el color, los carotenoides, o sea, los quitaron y se quedaron con Sí, eso. justamente de esta probetita, o sea, literalmente con una micropipeta así, se quitaron la parte, pues de manguita, Se quitó la fase y literalmente la pusimos aquí, o sea, porque era como muy poquito, eran como 2 mililitros, entonces, Pero fue perdiendo como coloración, yo creo que la dejamos a la mitad. Ajá. Pero sí, o sea, justamente es como, O sea, se veía así. se veía así, y literalmente lo quitamos con una micropipeta, lo pasamos, y nada más como lo que quedó, Ajá. fue lo que se comunicó. Ajá, ok. Bueno, ¿y cómo se imaginan con qué técnica analítica yo podría corroborar que estos tienen lípidos y que esos sí tienen carotenoides? Habíamos pensado que tal vez con cromatografía es una parte reversa. sabiendo, cuantificarlos y tal vez una reacción. No, identificar. Sería
vamos a asegurarnos de que aquí hay lípidos y ahí hay carotenoides. Pues a lo mejor con una técnica de titulación, ¿no? O sea, de que ir agregando el hidróxido de potasio hasta que se empieza a ver la concentración. Pues eso podrá, o sea, con estequiometría podremos cuantificar pues cuántos lípidos hay dependiendo de cuánto hidróxido de potasio. Espérame tantito. Utilizaron. Otra cosa, chicos. De su peso seco, ustedes pasaron del filtrado a literal congelarlo y después utilizarlo, ¿no? Sí. ¿Ustedes consideran que en su peso seco el resultado del peso seco solo es de biomasa? ¿Qué más puede tener? Pues yo no podrá tener tanto para no sé si podrá tener agua, pero supuestamente se lleva bastante. Aquí yo creo que no. Agua Agua. como que se lleva todo. Pero ese es el hidrató después, ¿no? Sí. No, pero creo que desde el inicio salió un poco. Se hidrató en Semana Santa. Se hidrató pues, más en Semana Santa, como que la La bolsa no estaba bien cerrada. Pero antes serían ¿cierto? similares. Pero antes, Tenía un texto. ¿qué podrá contener aparte de eso? No, pues residuos que ya quedan a la Okay. Yo considero que a lo mejor aquí no nada más hay biomasa, sino también hay un poquito de sales del medio de cultivo, porque digamos que la biomasa no tuvo un lavado, ¿vale? O sea, nada más lo filtraron, redujeron el volumen y así como estaba con el medio de cultivo. Pausa, sí lo centrifugamos. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, parece que. No existe la metodología En el diagrama. en el primerito. A ver. No me di cuenta. Aquí dice microfiltración, congelación y utilización. No, pero es que se centrifugó hasta después de la lisis. No tiene que ser. Sí, tendrá que haber sido antes para que la liofilización quedara solo. Después de la lisis centrifugamos pues lo que quedó y retiramos el sobrenadante y lo suspendimos en acetona. Sí, pero antes. Pero de su, digamos, si yo quisiera sacar los parámetros cinéticos de su fermentación con el peso seco final, pues también tiene otras sales, ¿no? Del medio de cultivo, de todo lo que le agregaron y así. A lo mejor ustedes dirían, ay, pero ¿cuánto puede tener? Sí cambia bastante por el medio de cultivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué será? Agregar una parte de lavado. Ajá, una parte de lavado de la biomasa antes de congelar y reutilizar, asegurándose de que al congelar solo sea biomasa con agua y que ya no haya interferencia de otras cosas del medio de cultivo. ¿Vale? Entonces ustedes dijeron, si agrego menos nitrógeno tengo más lípidos. Cuando se acaba el nitrógeno empieza la metabolita de lípidos. Ok. Por ejemplo, si yo hacía mi fermentación en una relación 40-41 y ustedes lo hicieron 21, ¿dónde tendría más producción de lípidos? ¿41 o 21? Pero es como no usa el nitrógeno como. Es 40 de biomasa. 40 de carbono. 40 de carbono, 1 de nitrógeno, pero si estamos diciendo Y el otro que es afecta ese 20. nitrógeno. Pero es cuando empiezan, o sea, cuando se queda el medio sin nitrógeno es cuando empieza la síntesis de lípidos. Pero si tuviera con muy poco nitrógeno, empezaría demasiado antes cuando no hay tanta biomasa. Entonces, ¿en cuál si mi objetivo es producir carotenoides, yo quiero menos lípidos, Sin más importar la carotenoides. biomasa. Sin importar la biomasa, ¿no? 40. Me gusta, o sea, ¿me sirve más el de 41 o el de 21? Bueno, para producir más. Más carotenoides. Sí. Sí, la lípido no recuerdo. Ok. Creo que por el momento. Bueno, ya que hicieron este primer experimento, chicos, si ustedes quisieran conocer más y desarrollar más esta experimentación para saber cuántos lípidos tienen o cuántos carotenoides, ¿qué tipo de experimento ustedes diseñarían
tomando como base el que ya hicieron y a lo mejor cambiando algunas variables para poder, Cuantificar. ajá, Ahora sí. para en un futuro cuantificar cuántos lípidos se produjeron y cuántos carbohidratos. No, en la parte de los lípidos de Constanza, sobre la reacción estequiométrica que la conocemos, entonces, sabiendo la cantidad de hidróxido de potasio que agregamos, podemos saber la cantidad de lípidos que reaccionaron con el hidróxido de potasio, suponiendo que fuera exacto, como titulación, agregando gota sin tener, o cuantificando, y también podría tal vez cuantificar el resto de hidróxido de potasio que queda para poder cuantificar los lípidos, y eso en la parte de los lípidos. Sin embargo, pues queda como lípido. Encontramos un artículo que era con HPLC, con fotografía, pero los detalles no. Y pues creo que, o sea, bueno, es que la verdad es que en la parte de los carotenoides no sabría como tanto, pero en la parte de los lípidos, como al final del día está haciendo una reacción justamente con el dióxido de potasio, supongo que aparte de que eso ya está documentado un poco en literatura, pues se podría hacer como la parte como experimental de como de si agregas, o sea, justo nosotros empezamos en una concentración, pues supongo que ya existe o sería buscar si hay una relación en cuanto a la concentración que le echas y la cantidad de, no sé, mililitros que también le echas, y pues si eso les ha dado como, si tiene puede ser una curva de, por tantos mililitros a tal concentración, se ha estimado como esto, y pues tal vez seguir como que ese protocolo para hacerlo con los nuestros. Bien. Pues bueno, creo que esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por su trabajo. Gracias a todo el grupo, chicos.